Bueno, estimados estudiantes, lo primero sería darles un cordial saludo y vamos a iniciar la clase que corresponde a esta semana, que tiene el nombre de fonoaudiología y trastornos de la comunicación. Bueno, para ello, y antes de ir de lleno a la temática, quiero recordarles que la comunicación es un macro tema, como ya lo hemos conversado en otras oportunidades. Y para ello deben recordar algunas cosas importantes relacionadas a la fonoaudiología, que principalmente tienen que ver con las áreas. Acuérdense ustedes que dentro de las áreas se encuentra el lenguaje, el habla, la voz, la motricidad oral y el sistema audiovestibular. Una vez dicho esto, es para recordar y para comentarles que vamos a ir viendo las distintas alteraciones basándonos en cada una de estas áreas. Entonces, vamos a partir con las alteraciones del lenguaje asociadas al quehacer fonoaudiológico. Entonces estamos, nuevamente les reitero, en lo que es el lenguaje. Bueno, si nos abocamos a la parte infantil, el esquema clásico habla de los trastornos específicos del lenguaje, los famosos TEL, y dentro de ellos se encuentran el TEL mixto y el TEL expresivo. Y también se encuentran otros trastornos asociados. Esto se refiere a aquellos trastornos del lenguaje que son secundarios a una causa conocida o a una patología conocida. Por ejemplo, podríamos mencionar a los niños con síndrome de Down, ¿cierto?, que tienen un trastorno del lenguaje, pero que es parte de su cuadro de síndrome de Down. Otro ejemplo podría ser los niños con deficiencia mental, quienes también tienen un trastorno del lenguaje, pero que es causa de su deficiencia mental. Bueno, las alteraciones del lenguaje en los niños también se pueden dar en función del componente del lenguaje alterado. Hasta donde yo sé, ustedes con el profesor Felipe ya han tocado estas temáticas que se refieren a los componentes, y dentro de ellas, acuérdense ustedes, está el componente fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático. Y desde ahí, obviamente, hay alteraciones en cada uno de estos. Por eso es que en esta presentación, o en este slide puntualmente, aparecen mencionados los problemas fonológicos, los problemas morfológicos, los problemas sintácticos, los problemas semánticos y los problemas pragmáticos. Bueno, haciendo una similitud muy sencilla, ¿cierto? Los problemas fonológicos estarían más bien relacionados con aquello que tiene que ver con la pronunciación de la palabra, de la estructura palabra, no de un fonema en puntualidad. Los problemas morfológicos y sintácticos tendrían que ver con la morfosintaxis, es decir, relacionados con el tema de las frases, o más bien de la gramática. Y los problemas semánticos tendrían que ver con todos aquellos aspectos relacionados con el vocabulario, en términos muy generales, ¿cierto? Y los problemas pragmáticos con todas aquellas dificultades en la utilización del lenguaje en situaciones determinadas, así como también con algunas dificultades a nivel de conversación. Ahora, es relevante mencionar en este sentido que los problemas pueden darse tanto a nivel expresivo como a nivel comprensivo. Las alteraciones del lenguaje de los niños también están en función de la etiología. ¿Y qué quiere decir etiología? Etiología es la causa. Dentro de estas podrían estar relacionadas algunas causas, por ejemplo, con causas sociales deficitarias, falta de oportunidades lingüísticas en el entorno, que esto tiene que ver más bien con la estimulación, problemas expresivos receptivos del lenguaje, niños con deficiencia mental, niños con autismo, niños con trastornos, niños con retraso del lenguaje, síndromes genéticos y cromosómicos, déficit motores y sensoriales, problemas auditivos y alteraciones del lenguaje asociadas a prematuridad o alto riesgo en la infancia. Bueno, ¿cuáles son las alteraciones del lenguaje en el adolescente ahora vinculadas a nuestro quehacer? Recién vimos o mencionamos algunas alteraciones, pero a nivel infantil. Todo esto, chicos, en un marco muy general, porque la idea es acercarlos a ustedes y no que conozcan en profundidad en este momento cada una de las alteraciones. Esto lo verán en su momento cuando ustedes vayan desarrollándose a través del itinerario formativo. En relación a los adolescentes, existen algunos cambios.
Entre ellos, se ve con mucha frecuencia que los niños logran un desarrollo total del lenguaje alrededor de los 12 años. El desarrollo del lenguaje continúa en la adolescencia, con nuevas competencias comunicativas y lingüísticas. En la adolescencia el desarrollo del lenguaje es más lento y gradual. Bueno, eso ya está descrito, ¿cierto? El desarrollo tiene un pic en el lenguaje tiene un pic en etapas más tempranas. Es por esto que en la edad de la adolescencia esto empieza a ser, como dice acá, más lento y más gradual. Los niveles fonéticos y fonológicos, morfológicos, prácticamente no experimentan cambios. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños a esta edad ya no tienen mayores cambios o mayores avances en lo que se refiere a la articulación y a la pronunciación, y tampoco con lo que se relaciona con las frases, ¿no es verdad? Sino que más bien estos cambios empiezan a ser más fuertes en todo lo que se relaciona con aspectos pragmáticos y con los aspectos que tienen que ver con la semántica. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas veces existen o se presentan dificultades en el rendimiento escolar. El éxito a nivel escolar requiere de un adecuado desarrollo de habilidades verbales. Es por esto que es tan importante que en edades tempranas el lenguaje se desarrolle de manera adecuada. Un bajo rendimiento escolar puede verse acompañado por limitaciones lingüísticas, metalingüísticas y psicolingüísticas. Estas limitaciones mencionadas recientemente se traducen en lo siguiente: dificultades para apropiarse de la información verbal, es decir, incorporarlas a su estructura cognitiva; dificultades para retransmitir la información en forma oral y escrita; realizar procesos de análisis y síntesis y establecer relaciones o asociaciones a partir de la información entregada. En otras palabras, los niños tendrían mayores dificultades en lo que se refiere a poder tener por ejemplo, una comprensión lectora eficiente, o también lo que tiene que ver con el manejo del vocabulario más elevado, y por lo tanto esto se va a traducir o se va a ver reflejado claramente en todas aquellas habilidades discursivas. No es raro entonces encontrarnos con niños en este rendimiento, con niños en etapa de rendimiento, con niños en etapa escolar con grandes dificultades en estas situaciones. Por ejemplo, tienen un escaso vocabulario, ¿no es verdad? O uno les pide que escriban sobre alguna temática y es evidente la dificultad para poder describir, narrar, etcétera. Y más aún cuando tienen que hablar del discurso narrativo, esto también se ve francamente influenciado. Esto lo plantea Barrera en el año 2001. ¿Cuáles serían las alteraciones ahora en el lenguaje del adulto y adulto mayor vinculadas a nuestro quehacer? Aquí ya estamos entrando en una etapa del ciclo vital que tiene que ver con las personas mayores. Y ustedes saben, como ya también lo hemos conversado, que nuestro país es un país que está envejeciendo. Por lo tanto, este grupo etario requiere necesariamente de muchas necesidades y bastantes atenciones. Ahora, ¿qué ocurre en esta etapa? Existen algunos cambios que se llaman, por ejemplo, hasta la presbifonía. Esto se relaciona con el cambio o desgaste de la voz. Es un poco similar a lo que pasa con la vista, y también es un poco similar con lo que pasa con la audición, que son características normales. En el fondo, los adultos mayores, por la edad, van perdiendo un poco la voz, van perdiendo un poco la audición y van perdiendo la vista. Existen modificaciones en el sistema estomatognático. Existe también a veces claramente en muchos de ellos una dificultad en la deglución. Existe hipoacusia, como les estaba mencionando, o sea, es una pérdida de la audición, y hay cambios lingüísticos, fonológicos, léxicos, sintácticos, semánticos, discursivos y pragmáticos. También los abuelitos o las personas mayores empiezan a tener cambios comunicativos que están relacionados directamente con los patrones de interacción. Bueno, algunas alteraciones comunes vinculadas a nuestro quehacer
se relacionan con los cuadros que también se les ha mencionado en alguna de las clases, ¿cierto? Como por ejemplo las afasias, las demencias, los TEC, los déficits cognitivos leves y otros. Bueno, para hacer una pequeña reseña, ¿cierto? Las afasias se refieren a un trastorno de lenguaje asociado a un cuadro neurológico. Esta es una pérdida de lenguaje asociada a este cuadro o a este daño neurológico. Están las demencias también, están los trastornos encefalocranianos que son los TEP y existe, como les mencioné, un déficit cognitivo leve. Y hay otros cuadros también que están asociados a nuestro quehacer que podrían estar relacionados tal vez, por ejemplo, con alguna persona que haya tenido un tumor y quede con alguna secuela a nivel de lenguaje. Bien, en términos muy generales hemos revisado o les he dado algunas nociones de lo que se refería al lenguaje. En este momento vamos a entrar a las alteraciones del habla, otra de las áreas de la fonoaudiología. ¿Y cuáles son estas alteraciones del habla asociadas a nuestro quehacer? Bueno, ahí tienen algunas fotos que también las vieron en alguna de las clases, ¿cierto? Donde, por ejemplo, acá ustedes pueden ver una alteración, ¿cierto?, francamente grave en lo que se refiere a la mordida de un niño. Aquí hay una fisura labiopalatina, más comúnmente llamada labio leporino. Aquí se están haciendo algunas mediciones referidas al sistema estomatognático, ¿cierto? Y aquí se está trabajando probablemente con algún niño que tiene un problema de articulación. Ahora, el esquema clásico en el área del habla plantea que existen trastornos a nivel de velocidad, de fluidez, de articulación y de resonancia. Todo esto ustedes, como ya les mencioné, lo van a ver con mayor profundidad más adelante. Y ahora vamos a ver algunos cuadros típicos de cada uno de estos. ¿Cuáles son algunas alteraciones? Por ejemplo, en lo que se refiere a velocidad, tenemos la taquilalia y tenemos la bradilalia. Esta se refiere, por ejemplo, la taquilalia a personas que hablan extremadamente rápido. En cambio, la bradilalia sería lo contrario, personas que hablan tremendamente lento. Aquí está la fluidez, que como su nombre lo dice, ¿cierto?, tiene que ver con la fluidez del habla. La más conocida o la más notoria sería la tartamudez. Y la tartamudez puede ser un cuadro complejo, ¿cierto?, porque generalmente va asociado a algunos elementos emocionales. En lo que se refiere a resonancia, la resonancia tiene que ver directamente con todo lo que pasa con la caja de nuestros órganos fonoarticulatorios. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando el aire sale, ¿cierto?, desde los pulmones hacia afuera y pasa por las cuerdas, este aire empieza después a chocar contra, por ejemplo, las paredes de la faringe, ¿cierto?, contra la lengua, contra los dientes, contra el paladar y también hacia la estructura de la nariz. La resonancia le da la característica específica a cada uno de nosotros, del timbre de voz también. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces las personas tienen alteraciones en esta resonancia y se pueden dar dos situaciones. Está la situación de la hipernasalidad, que si ustedes pudieran escucharlo, es el típico o la típica persona que cuando habla se escapa el aire por la nariz, se siente como un soplido, ¿ya? Esto es muy característico de los niños que tienen fisura labiopalatina. En cambio, la hiponasalidad es esa sensación de cuando ustedes están resfriados, ¿cierto? Si se aprietan la nariz y tratan de hablar, en el fondo no sale el aire, ¿ya? Esa sería la hiponasalidad. Y ambas situaciones afectan a la resonancia. Ahora bien, en relación a la articulación, recuerden ustedes que la articulación tiene que ver con el punto, ¿cierto? Por un lado articulatorio y por otro lado tiene que ver con aquellos procesos motores que permiten que se ejecute el habla. Entonces, si pensamos en lo que es la dislalia es un problema de articulación que se caracteriza porque el niño no dice un fonema nunca, no puede hacerlo, no puede poner sus órganos fonoarticulatorios para lograrlo, lo cambia sistemáticamente por otro y esto es permanente en el tiempo. Ahora, son dislalias cuando los niños no logran decir estos fonemas, ¿no es verdad?, en las edades que les corresponden. Vale decir, un niño, por ejemplo, que tiene 3 años,
Es esperable que no diga la R porque para su edad no es adecuado que lo tenga aún. Entonces esto no sería una dislalia. Sin embargo, sería parte del desarrollo normal de este niño. Sin embargo, si yo tengo un niño de 7 años que no puede decir la R, porque es el ejemplo clásico, estaríamos hablando de una dislalia porque este niño ya debiera tenerlo adquirido. Ahora bien, la disartria es un trastorno de habla secundario a algún daño neurológico. Bien, terminamos con la exposición de las alteraciones del habla y ahora nos vamos a adentrar, ¿no es verdad?, a otra área de la fonoaudiología que tiene que ver con la deglución. Y vamos a ver algunas alteraciones de la deglución asociadas al quehacer fonoaudiológico. Recuerden ustedes que la deglución es el mecanismo mediante el cual los alimentos pasan desde la cavidad bucal, o sea la boca, hacia el depósito gástrico. Estaríamos hablando del estómago. La deglución tiene varias fases. Dentro de ella está la preparatoria, la oral, la faríngea y la esofágica. Tampoco las vamos a describir en este momento porque no es el objetivo. Es más que nada que ustedes conozcan, ¿cierto?, que este fenómeno o este mecanismo tiene estas fases y que, por cierto, es un proceso bastante complejo. Ahora, ¿cuáles son las causas de la disfagia? Existen causas anatómicas, ¿ya?, o alteraciones anatómicas. Hay algunas personas que por alguna razón tienen un problema a nivel de órgano fonoarticulatorio, ¿cierto?, y tendrían alguna dificultad para poder tragar. Existen alteraciones neuromusculares. Esto se da mucho en aquellas enfermedades que son degenerativas. Existen alteraciones de coordinación y potencia muscular, lo mismo que lo anterior. Alteraciones de la sensibilidad. Todas estas causas pueden producir disfagia. Y la disfagia puede estar presente en distintos grupos etarios. Uno de ellos es en aquellos niños que son prematuros. En otros pacientes o personas que tienen síndromes genéticos también se presenta la disfagia. En algunos pacientes que tienen trastornos metabólicos, en algunos pacientes con TEC y en algunos pacientes, y un número no menor, que han tenido algún accidente vascular encefálico. Ahora bien, terminamos con la presentación de las patologías o las alteraciones de la deglución y nos vamos a adentrar en el área de la voz. Vamos a ver qué alteraciones de la voz están asociadas a nuestro quehacer. Lo primero sería comentar que la voz es una expresión única y singular. Traduce la vida psíquica y emocional. Es un vehículo para la emisión de las palabras. La eficacia de nuestra actividad comunicativa depende en gran medida de nuestra voz y es nuestra carta de presentación de quienes utilizan la voz como herramienta de trabajo. Bueno, acá hay algunos elementos que me parece relevante destacar, como que es una expresión única y singular. Nosotros los seres humanos, ¿cierto?, somos los únicos que utilizamos la voz de la manera en que la utilizamos. Y gracias a nuestra voz nosotros podemos de alguna manera demostrar qué es lo que nos ocurre, ¿cierto?, y qué es lo que estamos sintiendo. Por eso dice que trasluce la vida psíquica y emocional. Nos permite también transmitir las palabras. A través de nuestra voz nosotros nos comunicamos. Y va a depender también de nuestra voz o de nuestra capacidad comunicativa el ser buenos o malos comunicadores, que a eso se refiere con la eficacia. Y por supuesto es una tremenda carta de presentación para quienes trabajamos con nuestra voz, como una tremenda herramienta. Por lo tanto, hay que cuidarla. Ahora, en lo que se refiere a la voz, al igual que en todas las otras áreas, hay algunos sistemas implicados que tienen que ver puntualmente con la fonación, y la fonación tiene que ver con la emisión de la voz. ¿Cuáles serían estos dos grandes sistemas? El sistema nervioso central, que ustedes lo pueden ver acá a su lado izquierdo, ¿no es verdad? Y está la audición. El sistema nervioso central, por su lado, tiene que ver directamente con el sistema respiratorio, pues regula todos los mecanismos de la respiración. Y la respiración, como ustedes muy bien saben, es fundamental para que nosotros podamos fonar y en el fondo podamos emitir voz.
Otro sistema u otro elemento importante del cual depende el sistema nervioso central es el aparato laringio. El aparato laringio está compuesto, ¿cierto?, por la laringe, que contiene una serie de cartílagos, músculos y las cuerdas vocales o los pliegues vocales, que son 2, no como cree mucha gente que son 4 o 6, pensando casi como en una guitarra. Y también está el sistema resonador, del cual yo ya les hablé hace un momento atrás, ¿cierto?, que es lo que le va dando el color a nuestra voz, ya que la voz se enriquece al ir pasando todo el aire por estas estructuras del sistema fonoarticulatorio, dándole los armónicos que son muy particulares y únicos en cada persona. ¿Por qué razón? Porque ninguno de nosotros tiene el sistema fonoarticulatorio igual al otro. Varía, por ejemplo, la forma de los dientes, la forma de la nariz, la amplitud de la boca, los labios son distintos, el tamaño de la lengua. Todo eso hace que el sistema resonador sea fundamental por los armónicos que se van agregando. Ahora, ¿cuáles son las patologías vocales más comunes? Existe la disfonía, producto, por ejemplo, del abuso y mal uso de la voz. La disfonía es una pérdida de la voz, a diferencia de lo que sería la afonía, que es una pérdida total. La disfonía es una disminución, en cambio la afonía es una pérdida total de la voz. Las disfonías también pueden ser secundarias a una patología orgánica, por ejemplo, los nódulos, los pólipos, los quistes, que como ustedes sabrán son muy característicos, por ejemplo, en profesores quienes, como no manejan una técnica vocal adecuada, hacen trabajar sus cuerdas vocales de manera inadecuada y provocan estas lesiones que finalmente se traducen en una patología vocal o una disfonía secundaria a estos que ya he mencionado. Existen otras disfonías que son secundarias a un trastorno neurológico, generalmente con parálisis. Y hay también disfonías, aunque ustedes no lo crean, secundarias a trastornos emocionales. Y también existe la disfonía de transición, que se debe a la muda vocal. ¿Qué sería la muda vocal? Cuando se provoca el cambio en la voz en la adolescencia, ¿cierto? Donde ya la voz infantil deja de tener esas características y asume y toma las características de una voz del adulto. En ese trance se provocan a veces algunas disfonías que por lo mismo se llaman de transición. Bueno, ¿nosotros qué tendríamos que hacer? Uno de nuestros roles fundamentales sería prevenir y hacer por lo mismo prevención e higiene vocal. ¿De qué? Del mal uso de la voz, por eso se llama mal uso vocal. Y este mal uso vocal está directamente relacionado con un uso inapropiado del volumen y del tono de voz. Quiero decir esto, por ejemplo, que las personas hablan a una intensidad muchas veces muy elevada y hablan en un tono de voz que no es el de ellos. Por ejemplo, podríamos encontrarnos con personas que tratan de hablar con la voz muy ronca, siendo que su tono normal de voz es un tono bastante más agudo. O al revés, personas que utilizan estos tonos de voz muy elevados, muy agudos, que también llevan a un tremendo esfuerzo de todo el sistema laringio y podrían provocar alguna alteración o disfonía. Otra cosa que teníamos que prevenir, ¿cierto?, es el abuso vocal. Y esto corresponde a las condiciones en las que se hace el uso de la voz y el tiempo de este uso de la voz. El programa de higiene vocal está destinado a eliminar conductas de abuso y mal uso de la voz. Entonces ahí nosotros tendríamos un rol fundamental, ya que podríamos explicarle a las personas qué cosas no deben hacer, ¿ya? Por ejemplo, se sabe que fumar es malo, produce claramente alteraciones en las cuerdas vocales. Tendríamos que explicarle a las personas que no deben hablar a un volumen elevado, que tendrían que aprender a ocupar un tono de voz al que les corresponde. Otra de las cosas que nosotros podríamos evitar es que la gente consuma, por ejemplo, alimentos irritantes o que tenga grandes cambios de temperatura que también provocan alteraciones a nivel de la voz. Bueno, esto entre otras cosas más, por supuesto. Ahora, aunque parezca extraño, la voz está directamente relacionada con el cuerpo en general. Por eso estas fotos que están presentes acá. Aquí ustedes pueden ver una laringe,
Aquí ustedes tienen una foto de lo que son las cuerdas vocales y para que ustedes las conozcan se las presento. Aquí están las cuerdas vocales o los pliegues vocales, que son dos. Y si ustedes se fijan, tienen la forma de una V que va desde anterior hacia posterior. Ya, esas son las cuerdas vocales, no van para abajo como muchas personas creen. Ahora, acá hay una foto de la postura que tendría que ser la adecuada, esta que ustedes ven acá. ¿Por qué razón? Si nosotros tenemos esta postura de acá, fíjense ustedes lo que ocurre con el cuello está adelantado, por lo tanto esto afecta directamente a la tensión muscular, y la tensión muscular va a afectar a todos los órganos y todos los músculos de la laringe, lo que se va a traducir en un mal uso finalmente de las cuerdas vocales o de todo este aparato laringio, y van a hacer que se pueda provocar una alteración. Por eso dice abajo, ¿cierto?, repartir el esfuerzo vocal a través de todo el cuerpo para liberar a la laringe de la tensión. Es muy importante lo que les estoy planteando de la postura. De hecho, cuando uno trabaja con personas que tienen una patología vocal, uno de los aspectos que se considera es que el usuario aprenda a mantener una postura correcta y adecuada para favorecer el equilibrio de la musculatura y también los patrones respiratorios. ¿Ya? Por eso es que acá dice que es muy importante trabajar o tener en cuenta la respiración. Después ustedes van a aprender que hay formas de respirar, ¿cierto?, que son correctas y que son incorrectas. Hay una postura que es muy importante de manejar, como les acabo de mencionar, y tenemos que tener un sistema relajado, ¿ya? Todo esto, la postura y la relajación, son fundamentales para el adecuado funcionamiento y que logremos una emisión, o sea, una voz adecuada y normal. Bien, vamos ahora a la otra área de la fonoaudiología que tiene que ver con la audición. Y vamos a ver qué podemos hacer o qué hacemos nosotros en lo que es la audición. Bueno, ustedes saben que la audición o lo que es el sistema audiovestibular está compuesto por el oído, ya que está acá. En esta foto ustedes lo ven. Está el oído externo, que está desde la oreja hasta el tímpano, ahí está la membrana timpánica. Está el oído medio, que está desglosado acá, ¿cierto?, con sus huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, y llegan a la ventana oval. Y está el oído interno, donde se encuentra el órgano del equilibrio, que sería este de acá, con sus 3 canales semicirculares. Y acá está la cóclea, que es donde se encuentran las células de la audición. Y aquí sale el nervio vestibular y el nervio de la audición, ¿ya? Eso en términos muy generales, que ustedes después lo van a ver en detalle esto, porque para nosotros es fundamental. Entonces, dicho esto, o mencionado o descrito brevemente el oído y el sistema vestibular, las funciones del oído son varias, entre ellas captar la energía mecánica, ¿ya? ¿Por qué mecánica? Porque la onda sonora es mecánica. También tiene que transmitir al órgano receptor. ¿Qué quiere decir esto? Entra la onda auditiva, ¿cierto?, por el canal auditivo externo. Llega a la membrana timpánica, que empieza a vibrar, y esta vibración la transmiten los huesecillos y llega hasta acá, que en este lugar el estímulo se transforma en eléctrico, ¿ya? Por eso es tan importante. Y finalmente este estímulo eléctrico, ya que se transforma acá, es el que sube por la vía auditiva, ¿sí? Sube hasta las áreas auditivas del cerebro y después bajan y son interpretados los estímulos auditivos. Ese, en términos muy generales, es como nosotros escuchamos. Ahora, como ya les mencioné, el oído se divide en 3 y vamos a ver algunas patologías. Vamos a partir por el oído externo.
En el oído externo nos podemos encontrar con alteraciones de tipo inflamatoria y de tipo no inflamatoria. Las que tienen que ver con inflamación puede ser por infecciones de distintos tipos, como ven ustedes ahí, puede ser viral, bacteriana, micótica, parasitaria, y por no infecciosas, que podrían ser las alergias, también por causas autoinmunes, iatrogénicas, irritativas o idiopáticas. Y las no inflamatorias podrían tener relación con malformaciones, con algunas dificultades endocrinas, con algunas causas vasculares, traumáticas, mecánicas, degenerativas, tumorales. Y dentro de los tumores podrían ser neoplásicos y no neoplásicos. Y también están las iatrogénicas y las idiopáticas. Bueno, esto en realidad es para que ustedes conozcan que hay distintos tipos de alteraciones inflamatorias y no inflamatorias a nivel del oído externo. No es relevante que ustedes manejen al dedillo, ¿cierto?, qué es lo que quiere decir cada una de estas. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las patologías del oído medio? Lo primero, comentarles que se hace un examen físico con un otoscopio, por ejemplo. Esto lo podemos ocupar nosotros los fonoaudiólogos para poder ver en qué estado se encuentra la membrana timpánica, ¿ya? Y evidentemente el otorrino, que es especialista en estas temáticas. Ahora, ¿qué elementos deberíamos analizar en el oído medio? Primero que nada, indemnidad de la membrana timpánica. ¿Qué es indemnidad? Que no haya daño, que esté normal. Deberíamos ver o debería verse si es que existe presencia de congestión, evidencia de líquidos en el oído medio, posición de la membrana timpánica y también si es que hubiese otros hallazgos. Acá tienen ustedes membranas timpánicas distintas, ¿cierto? Acá tenemos una que está indemne, sin embargo tenemos otras acá que se encuentran con perforación, ¿ya? Esto claramente está evidenciando que no está indemne, o sea, hay una alteración, ya que la membrana timpánica se encuentra alterada. No es normal tener un tímpano perforado. Aquí tienen algunas fotos de congestión, ¿cierto? Donde ustedes pueden ver que la membrana timpánica claramente se encuentra, por ejemplo, en esta primera foto está como hundida, ¿no es verdad? Aquí hay gran cantidad de pasos, está vascularizada. Acá hay una protuberancia que indican que a nivel de oído medio habría algún tipo de congestión. Y aquí francamente ya está muy irritado. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que existe el líquido en el oído medio? Se ve así. Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá claramente hay unas burbujas, ¿no es verdad? Acá está abultada la membrana timpánica y aquí también vemos una imagen bastante fuerte porque está muy irritado y se ve muy abombado también. Ahí tienen otras fotos, ¿cierto?, que demuestran lo mismo. Y también podríamos encontrarnos con patología inflamatoria infecciosa. Entre ellas, la meningitis. ¿Qué es la meningitis? Son ampollas que son bastante dolorosas en el tímpano. Anteriormente yo les mostré alguna donde se veía, ¿cierto?, una ampolla claramente identificable. Eso sería una meningitis. Existe también la otitis media aguda, la otitis media secretora y la otitis media crónica. Bueno, acá hay un cuadro que plantea algunas características de algunas patologías, ¿cierto?, que están acá al lado izquierdo, y algunas características específicas. Por ejemplo, plantea acá si en alguna de estas patologías hay indemnidad de la membrana timpánica, si es que hay congestión, si hay líquido en el oído medio u otra. Por ejemplo, en la meningitis dice que sí, efectivamente hay indemnidad en la membrana timpánica, hay congestión, no hay líquido en el oído medio y también pueden observarse vesículas. Ahora, estas que están acá abajo es la otitis media con efusión, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la efusión? Es un derrame intratimpánico, ¿ya? Esta otra de acá, OMA, es la otitis media aguda. Y esta de acá se llama otitis media crónica.
Ahora, yo no les voy a leer todo lo que sale acá en el cuadro porque no tiene mucho sentido, pero sí ustedes pueden revisarlo y ver qué es lo que ocurre con cada uno de estos otros indicadores. Ahora bien, llegamos al oído interno. Recuerden ustedes que el oído interno está conformado por el órgano de Corti y por los canales semicirculares que tienen que ver con el equilibrio. Bueno, podemos encontrarnos con patologías inflamatorias infecciosas, dentro de las cuales destacan la laberintitis bacteriana y la viral. Tenemos otras que son inflamatorias no infecciosas, que pueden ser autoinmunes, y hay otras no inflamatorias con malformaciones, entre ellas una hipoacusia congénita o una hipoacusia con comienzo tardío. Bueno, están estas otras también, ¿cierto? Las no inflamatorias metabólicas, las no inflamatorias vasculares, que pueden dar en este caso sordera súbita, la no inflamatoria traumática, que esta es bien importante en realidad porque está muy relacionada con la exposición a ruido, trauma acústico y exposición crónica a ruidos intensos. Por eso es que nosotros siempre decimos, ¿cierto?, que hay que tener cuidado con los espacios o los ambientes extremadamente ruidosos. No es raro, por ejemplo, que ustedes mismos anden con los audífonos puestos escuchándolos a gran intensidad. Eso les va a trae consecuencias y muchas veces irreparables. El trauma acústico también se han fijado ustedes cuando van a una discoteca y se ponen al lado del parlante. Después de eso ustedes quedan con un pito en el oído. Ese pito se llama tinnitus y eso es un trauma acústico que en algunos casos es transitorio, pero también podría ser irreparable y por lo tanto terminar en una pérdida auditiva. También existen las no inflamatorias degenerativas como la presbiacusia. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos del adulto mayor? Pues bien, esta es una pérdida de la audición, pero que está relacionada con el desgaste normal que tiene que ver con la edad, ¿sí? Y también existen otras alteraciones que son las patologías retrococleares, o sea, después de la cóclea o del órgano de Corti. ¿Y cuáles son estas? Las que afectan más bien a la vía auditiva. Por eso acá se destaca patología del nervio auditivo, que podría ser o estar dada por una neuropatía auditiva o por un neurilemoma vestibular, o sea, ese es un tumor, ¿ya? Y también podría haber patologías en el sistema nervioso central. Por ejemplo, la esclerosis múltiple, accidentes vasculares encefálicos podrían dejar secuela a nivel de audición. Ahora, ¿qué ocurre con la audición normal? Vamos a ver. Para que ustedes conozcan, les presento lo que se llama un audiograma, ¿ya? El audiograma es lo que se utiliza o el registro que se lleva a cabo cuando uno realiza una audiometría, ¿ya? Y en este caso, la audición de esta persona es una audición más bien normal. El color rojo es del oído derecho y el color izquierdo está dado el color azul está dado para el oído izquierdo, ¿ya? Por eso, como se evalúan ambos oídos, se registra en color rojo y en color azul para saber cómo está la audición de ambos oídos. En este caso ustedes pueden ver que es bastante pareja, ¿cierto?, en ambos oídos, no hay grandes diferencias y la audición sería normal ya que se encuentra entre 0 y 20 decibeles en términos generales. Bueno, aquí para complementar el audiograma de ejemplo que les puse anteriormente, tienen ustedes los rangos de audición. Entre 0 y 20 decibeles hablamos de una audición normal, entre 21 y 40 hablamos de una hipoacusia leve. O sea, hay una pérdida de audición, pero es leve. Entre 41 y 70 decibeles hablamos de una hipoacusia moderada y entre 71 y 90 una hipoacusia severa. Y cuando es mayor a 90 decibeles hablamos de una hipoacusia profunda, o sea, de una sordera total. Ahora, ¿qué pasa con el desarrollo de la audición? Este desarrollo de la audición y la capacidad auditiva está completamente desarrollada al momento de nacer. Es decir, el niño nace con esta capacidad ya absolutamente desarrollada.
La capacidad de procesamiento central de la audición completa su desarrollo durante los primeros años de vida. Lo que ocurre es que hay ciertas habilidades que tienen que ver con la audición también, que por ejemplo que se relaciona con lo que es discriminar sonidos, identificar fuentes sonoras, poder ser capaces de discriminar ruidos sobre otros ruidos, etcétera, ¿ya? Y existe una estrecha relación entre el nivel de audición y el desarrollo de las habilidades de la comunicación. O sea, la audición es tremendamente relevante e importante para que las personas podamos desarrollar el lenguaje adecuadamente. Bueno, hay algunos hitos en el desarrollo de la audición. Por ejemplo, entre los 0 y los 2 meses, el bebé reacciona a estímulos sonoros de alta frecuencia. Entre los 2 y los 4, sonríe ante estímulos auditivos de alta frecuencia. Entre los 4 y los 6 meses, busca la voz de la madre. A los 9 meses, conoce el significado del no y empieza a balbucear. A los 12 meses aparecen las primeras palabras, a los 15 meses 3 palabras distintas a mamá y papá, a los 24 meses hay 50 palabras más sentencias de 3 palabras, o sea, oraciones de 3 palabras, entre otras cosas. Entonces, esto está directamente relacionado a la audición, pero como ustedes ven también empiezan a aparecer aspectos relevantes en torno a lo que es el desarrollo. Se destacan las primeras palabras a los 12 meses y ya a los 2 años el niño tiene alrededor de 50 palabras y es capaz de armar frases de 3 elementos. Eso sería lo esperable para un niño de estas edades. Bueno, acá tienen ustedes una pequeña tabla, ¿cierto?, donde sale la reacción al sonido en niños normoyentes. ¿Qué quiere decir normoyentes? Personas que oyen de manera normal, o sea, no tienen un déficit de audición. Yo no se los voy a leer porque va a quedar grabado, ¿cierto?, y ustedes van a tener la disponibilidad de verlo y revisarlo tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una hipoacusia neonatal? ¿Qué es neonatal? El niño recién nacido. La hipoacusia neonatal es una de las alteraciones más frecuentes al nacer, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante detectarla a tiempo? Porque si no ocurre esto, provocará alteraciones significativas del habla, lenguaje y el desarrollo cognitivo. Recuerden ustedes que el desarrollo del lenguaje está de la mano y ligado directamente al desarrollo de la cognición. Y para hacer esto, se evalúa hay una evaluación que es pediátrica. Ya a los recién nacidos se les hacen algunas pruebas para poder detectar si este niño tiene alguna dificultad auditiva o no la tiene. Hay unos métodos objetivos de evaluación y hay otros métodos que son subjetivos. Vamos a ver de qué se trata. Los métodos objetivos están dados por estos métodos electrofisiológicos. Ya se ocupan estos instrumentos, ¿cierto? O equipos. Este sería el PEAT, ¿cierto?, que se llama potenciales evocados auditivos, y este otro que se llama potenciales evocados auditivos de estado estable. ¿Por qué son objetivos? Porque la verdad es que aquí es un instrumento el que hace una medición, ¿cierto?, y que da un resultado que no es discutible a nada, ¿cierto?, y con eso se puede determinar rápidamente si el niño escucha bien o no escucha bien. ¿Y por qué son buenos y son adecuados en los niños recién nacidos? Porque no requieren respuesta voluntaria del niño. Como les acabo de mencionar, el equipo solo hace la medición y permite determinar el umbral auditivo del recién nacido. Las emisiones otoacústicas son transitorias y también ven producto de distorsión. Tampoco requieren de la respuesta voluntaria del niño, determinan la presencia de sordera, pero no determina por sí sola la magnitud de la sordera. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo, este examen es capaz de determinar si el niño presenta sordera o no presenta sordera, pero no es capaz de decir en qué cantidad o qué tan grave puede ser el nivel de sordera que pueda presentar el menor. Espero que se entienda. Bueno, y acá tenemos los métodos subjetivos de evaluación en audiología pediátrica. Ustedes ven acá un bebé, ¿cierto?, con los audífonos, y esta de acá se llama audiometría campo abierto,
¿sí? Donde el niño está en un espacio y escucha distintos tipos de sonido y el fonoaudiólogo, la persona que toma este examen, va haciendo las mediciones dependiendo de las respuestas del niño. Y generalmente se ocupan algunos estímulos, ¿cierto? Como juguetes o que tienen sonidos que son llamativos para el menor. Porque a diferencia de la audiometría clásica que se hace en las personas adultas, es el adulto o la persona ya que comprende una instrucción quien logra apretar un botón para expresar si escucha o no escucha. En un bebé esto sería prácticamente, o sea, es imposible, por razones obvias, ¿no es verdad? Bien, ¿y qué se hace para rehabilitar auditivamente? Bueno, no solo en el adulto mayor, pero acá tenemos un adulto mayor, lo que se puede hacer es implementar un audífono. En los niños también, y hay de distinto tipo. Este es externo, este es intraauricular, ¿cierto? Para esto se toman moldes. La tecnología ha avanzado mucho en este sentido. Ahora hay audífonos de muchas variaciones, de modelos distintos, formas, y depende de las necesidades, obviamente, de cada individuo. Los audífonos pueden ser unilaterales o bilaterales dependiendo de lo que requiera el paciente y de, por supuesto, su nivel de audición. Y acá tenemos un implante coclear, ¿ya? Acá tienen también ustedes lo que es un implante coclear. Esto se realiza en personas que tienen pérdida profunda de la audición, o sea que son sordos profundos, y es una cirugía bastante mayor, ¿sí? En su momento también lo van a poder ver y estudiar en mayor profundidad. Bueno, ¿qué queda después de todo esto? Y no solamente para la rehabilitación auditiva, sino que para el área del lenguaje, del habla, de la voz, de la deglución, vendría el tratamiento fonoaudiológico, ¿sí? Nosotros podemos describir todos estos cuadros, ¿cierto? O presentarles las patologías como ha sido en esta clase, pero después de que ustedes conozcan esto y vayan, como insistentemente les he dicho en esta clase, conociendo a cabalidad cada uno de ellos, van a ver que existe todo un proceso que también lo hemos visto de manera general, en el cual nosotros tenemos la capacidad de evaluar a los pacientes o a nuestros usuarios en cada una de las áreas para poder llegar a un diagnóstico y de ahí hacer un plan de tratamiento fonoaudiológico. El plan de tratamiento o el tratamiento va a variar del cuadro, de las características, de las necesidades del usuario, de muchas cosas. Por lo tanto, no existe acá una receta para lo que es un tratamiento fonoaudiológico. Esto depende 100% de cada uno de los usuarios. Además está decirle que nosotros necesariamente tenemos que trabajar con la familia y con el entorno. Bueno, eso era la clase de esta semana. Espero que haya quedado claro, y si no ha quedado claro o tienen alguna duda, lo vamos a trabajar durante las horas M. Muchas gracias.